Dios hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, retándonos también. Amén. Y espero no regarla con este sermón. Espero ser de bendición para su vida. Y le doy gracias a Dios primeramente. Le doy gracias a mi pastor también por la confianza. Y yo creo que Dios nos va a ayudar esta mañana. Amén. Abra su corazón. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Yo quiero que abra su Biblia en Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Una de las declaraciones que más me han impactado de mi pastor es cuando él dice: Dios nunca tiene planes pequeños para sus hijos. Y él declara: y yo tampoco. Esa frase ha sido de las principales que él ha dicho y me han impactado y me han traído una influencia sobre mi vida. Y a través de estos años que llevo en el ministerio, yo he sido testigo cómo nuestro pastor ha invertido de su tiempo, ha invertido incluso dinero, entrega en muchos de nosotros, y siempre en sus planes está en lo que ese hombre o en lo que esa pareja pueden llegar a convertirse, y siempre creyendo por cosas grandes por cada pareja. Ahora, Dios tiene planes mucho más grandes para cada uno de sus hijos. El problema es que muchas veces el cristiano, al recibir la salvación, fue liberado de algunos vicios, sí, lo sabemos. De algunos problemas en el matrimonio, de algunos problemas financieros. Empiezan a obtener esa paz sobre su vida y de pronto caen en un estado de comodidad. Lamentablemente, muchos hijos de Dios, a consecuencia de esa comodidad o conformismo, han perdido muchas grandes oportunidades de parte de Dios. Muchos han perdido un destino, otros han perdido algún trabajo, otros han perdido algún ministerio grande sobre su vida y tantas cosas más, y todo por caer en un estado de conformismo o de comodidad. Ahora, el texto que vamos a leer en esta mañana, Dios está retando a su pueblo a que crean, a que se preparen y alcancen cosas grandes para Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Este sermón, estas palabras son para todos nosotros en esta mañana, y quiero predicar un sermón que he titulado: No se limite, Dios nos reta a crecer. Isaías 54 del 2 al 3 encontramos estas palabras demostrando el amor eterno de Jehová hacia el pueblo de Dios, Israel, y le dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No se limite, Dios nos reta a crecer. Veamos primeramente, Dios planea darnos crecimiento. ¿Cuántos creen eso? Dios, mi hermano, nos ha dejado el diseño perfecto para cada uno de nosotros. Y nos ha dejado este maravilloso libro que tenemos en nuestra mano, la palabra de Dios, la Biblia, donde a través de ello nos revela el plan perfecto, el diseño perfecto para que podamos ir creciendo en nuestro caminar con Dios. Cuando una persona empieza a abrazar estas enseñanzas de este gran libro, sea cual sea su condición, sea cual sea su problema, su vida empieza a mejorar en todas las áreas de su vida personal. Tal vez usted ha escuchado de Ben Carson o ha mirado la película Manos Milagrosas. Este hombre temeroso de Dios, uno de los mejores neurocirujanos que hay en el mundo y candidato actual a la presidencia de los Estados Unidos. Este hombre contó en uno de los discursos que hacen anualmente, llamado el desayuno de la oración, donde acuden hombres poderosos como por ejemplo el presidente de los Estados Unidos. Siempre está escuchando a alguien que va a estar dando un discurso de la oración, un hombre que siempre están trayendo mensaje de esperanza sobre la nación.
Y Ben Carson dijo estas palabras: 200 años atrás, cuando la esclavitud estaba en su apogeo, era ilegal educar a un esclavo, particularmente enseñarles a leer. Y él pregunta: ¿a qué se debía esto? Y responde: porque cuando educas a un hombre, tú liberas a ese hombre. Ahora aquí está un hombre que creció en la más alta pobreza, Ben Carson, un hombre que tenía una inferioridad increíble, un mal estudiante, donde todos se burlaban de él, le decían que era el más tonto del mundo. Así que había una mujer que estaba preocupada por su hijo, por sus 2 hijos, y empezaba a orar pidiéndole a Dios la manera en cómo ellos pudieran desarrollar su mente y que sean sabios. Y Dios le dio la sabiduría a esta mujer, y era apagar la televisión, hacer a un lado todo entretenimiento, todo aquello que los embrutecía más y más, porque la televisión embrutece. Las redes sociales hoy en día embrutecen, están horas y horas perdiendo tanto tiempo, tantas personas. Y aquí esta mujer recibe revelación de Dios. Quita la televisión, quita el entretenimiento. Ahora, esto es lo mismo que sucedió con muchos de nosotros cuando empezamos a abrazar la sabiduría de Dios. Fuimos libres de toda esclavitud y empezamos a conocer la verdad y los planes de Dios sobre nuestras vidas. La Biblia nos dice en Jeremías 29, versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí el profeta Jeremías les da a conocer el propósito de Dios al pueblo de Israel. Ellos vivían en esclavitud y Dios le da esperanza, mostrándoles a ellos un plan de restauración. Y eso es lo maravilloso, que cuando Dios habla, es que siempre está hablando de que hay oportunidad, de que sí se puede hacer, y les está diciendo el plan de restauración. El problema era que se habían extraviado de las verdades de Dios, escuchando falsos profetas, y eso los llevó a una condición donde ya habían perdido toda esperanza de algo nuevo. Ahora, esto es lo mismo que sucede, escuche bien, en muchos cristianos cuando desechan el plan perfecto de Dios y empiezan a escuchar a falsos profetas. Personas que andan mal, descarriadas, personas rebeldes, y empiezan a abrir su corazón a esas cosas malas, a falsas doctrinas. Y es ahí cuando empiezan a perder toda esperanza sobre sus vidas. Ahora, aquí nuestro texto, Israel se encontraba sin posibilidades de salir adelante. El versículo 1, Dios la compara como una nación seca, árida, que se encontraba abatida, asolada por el adversario, estéril, que no podía tener ningún tipo de bendición. En otras palabras, en un lugar estrecho y con muchas limitaciones. Yo creo que muchos de nosotros definitivamente hemos experimentado esto también en algún determinado tiempo de nuestra vida cristiana. Esos momentos donde por más que quiere uno salir adelante, nada ocurre. Puertas cerradas por todas partes, o tal vez esas etapas cuando se siente uno desanimado por los problemas y cosas negativas nos rodean y no le vemos ningún tipo de salida a ello, y de pronto nos atrapa esos sentimientos de impotencia. ¿Cuántos han pasado etapas así? Yo creo que muchos pastores, muchos que están en el ministerio, esposas de pastores, han pasado etapas así, de impotencia, donde no haya qué hacer en lo que está viviendo, en lo que está enfrentando. Así se encontraba, mi hermano, el pueblo de Israel en esos momentos. Y de pronto reciben una promesa de prosperidad. Versículo 2. Dios les dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Ahora entienda esto. Estamos hablando aquí
del plan perfecto de Dios. Estamos hablando esta mañana no de nuestros propios planes o nuestras propias ideas. Estamos hablando de un Dios que no falla. De un Dios que lo imposible, mi hermano, lo hace posible y que no hay nada que sea difícil para Él. Y Él está dándoles esa promesa de restauración, de que sí podían levantarse una vez más. En Proverbios 19:21 nos dice la Nueva Traducción Viviente: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y esto nos dice que lo que Dios promete, mi hermano, lo cumple. Ahora, el problema es cuando el cristiano es atrapado por ese estado de esterilidad. Cuando se deja de luchar. Cuando se deja de alcanzar metas, sueños en la vida, de mejorar áreas personales, que es algo que debemos ir mejorando como cristianos. Ser un mejor esposo, ser una mejor esposa, un mejor cristiano, un mejor trabajador, un mejor pastor, un mejor discípulo y tantas cosas más. Dios nos empuja a que crezcamos. Pero la esterilidad lo lleva a conformarse y adaptarse por lo que ha logrado, por lo que es hoy, y dejar de anhelar cosas grandes para su vida. En otras palabras, es caer en un estado de mediocridad y de pobreza. Y créanlo, este no es el plan de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Versículo 2 aquí nos dice que el plan de Dios es que nos ensanchemos y nos extendamos. Y no nos habla aquí, mis hermanos, que le dé rienda suelta, amén, a la comida y empieza a crecer y ponerse como en un tambo de 200 litros. No nos habla acerca de esto. Aquí nos habla claramente: ensancha tu tienda. Y eso quiere decirnos: ensanche su casa. Ensanche su iglesia, su ministerio, pastor, su vida, su negocio, su relación, su mentalidad, su compromiso con Dios. Así que esto nos dice que los planes de Dios sí son grandes para nuestras vidas. Que Dios, mis hermanos, una y otra vez nos empuja a crecer, a que seamos productivos, a que seamos prósperos en todas las áreas que emprendamos. En Josué 1, versículo 7, Dios le habla a Josué en un momento muy importante de su vida. Él iba a entrar al liderazgo, iba a estar enfrente, amén, de tanta gente, y Dios lo está empujando a que sea prosperado, diciéndole: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto nos enseña, mi hermano, que Dios hace cosas grandes para aquellos que se preparan. Somos retados, por ejemplo, en esta conferencia, sermón tras sermón. Somos retados constantemente por predicaciones en cada una de nuestras iglesias, en rallies, en diferentes eventos. Somos retados para que nosotros nos preparemos. Y si nosotros tomamos en serio esa preparación, es ahí donde Dios va a actuar. Un hombre de Dios llamado William Carey dijo en una ocasión: espere grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Y esta frase fue dicha en un sermón en 1972, motivando a las iglesias de Inglaterra a enviar obras misioneras a gente de otras culturas. Él mismo fue a la India, tradujo la Biblia al bengalí, y bajo su dirección este hombre también tradujo la Biblia en 40 idiomas más. Ahora es un hombre que emprendió grandes cosas para Dios. Y qué tremendo es que usted y yo podamos decir igual que William Carey: yo quiero ver grandes cosas de Dios y hacer grandes cosas para Dios también. Sabe, mucha gente cree que los que han alcanzado grandes cosas, o los que se encuentran en el éxito,
o que se han superado en la vida, es porque han tenido suerte o porque se les presentó algún tipo de oportunidad que a ellos no. O muchos piensan, no, es que son palancas. Pero la realidad es que si queremos que algo suceda, mis hermanos, en esta tierra, debe ser provocado. Si usted desea que Dios haga un crecimiento en su iglesia, en su ministerio, en su matrimonio, en tantas cosas más, usted lo tiene que provocar. Dios quiere darnos crecimiento. Quiero hablar por unos momentos acerca de no limitarse. De no limitarse. Y esta es una mentalidad muy peligrosa que ha dañado a muchos hijos de Dios, pastores, discípulos, muchos matrimonios en iglesias, cuando caen en una mentalidad, amén, de limitarse a sí mismo. Alguien dijo estas palabras: no te pongas límites, si lo haces, tú mismo te impedirás crecer. Aquí nuestro texto nos habla de que Dios quiere darnos bendición, prosperidad en gran manera. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Aquí en versículo 2 nos dice el Señor: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Otra versión nos dice: no te limites, no te detengas, no te pongas límites. La palabra escasa, el diccionario la describe como que es muy poco o insuficiente en número o cantidad. Así que aquí Dios está diciendo: yo voy a prosperarte. Y eso lo escuchamos constantemente en cada sermón. Yo quiero hacer mejorías en tu vida, quiero manifestarme sobre tu vida. Pero aquí nos dice: yo quiero bendecirte en gran manera. El problema eres tú. No te limites. Yo recuerdo mis primeros años de cristiano, cómo es que tenía una mentalidad muy limitada completamente, en muchas cosas. Deseaba cosas, pero dentro de mí decía: no creo que pueda lograrlo. Miraba a hombres que estaban predicando, miraba a los discípulos que estaban sirviendo en la iglesia, que estaban trabajando, y miraba también tantas cosas a predicadores, y yo siempre decía: eso es algo imposible por lograr. Constantemente en mi mente decía: no tengo el potencial, no tengo la capacidad para lograr eso. Miraba a mi esposa y me quedaba: no, hombre, nunca me va a pelar alguien así. Y realmente, mis hermanos, tenía un espíritu de inferioridad, que todo lo que yo deseaba estaba limitado. Muchas cosas. ¿Cuántos han deseado algo grande y han dicho: no, eso es un sueño loco? No, no creo que un día yo pueda estar ahí arriba. No, es algo imposible que Dios quiera darme una visitación sobre mi iglesia y traer a mucha gente nueva sobre mi iglesia. Y empieza uno a limitarse. Y tal vez puede ser en convertirse en un gran predicador, en un gran esposo, esposa, un gran profesionista. ¿Por qué no? Abrir un negocio, terminar alguna carrera joven. Si puedes, tener iglesias hijas, pastor, convertir su iglesia en iglesia madre y tantas cosas más. Y usted mismo ha dicho: eso es mucho para mí, no creo que pueda lograrlo. Versículo 2 de nuestro texto, esto es lo que Dios está diciendo aquí a todos nosotros: no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y aquí lo que está Dios afirmando es un plan de extensión, de crecimiento, asegurando lo que Él quiere hacer y es capaz de hacer si nosotros se lo permitimos. Escuche bien: si nosotros se lo permitimos, mi hermano. Tú, joven, tú puedes convertirte en un gran hombre de Dios, en un gran predicador, en un gran discípulo, pero si tú se lo permites a Dios. Yo le pregunto en esta mañana: ¿cuánto desean alcanzar cosas grandes? Tan poquitos. Muchos de nosotros hemos entregado un volante aquí en la iglesia
Y tal vez usted también en su iglesia, un volante que dice: ni te imaginas lo que Dios puede hacer por ti. Y ese volante le explicamos a la gente: mira, lo que Dios puede hacer por ti son cosas grandes. Dios puede rescatar tu matrimonio. Dios quiere prosperarte. Dios quiere darte la salvación, el perdón de todos tus pecados. Y muchos de ellos se quedan sorprendidos. Pero muchas veces el cristiano mismo, aún pastores, se limitan en creer que Dios aún quiere hacer cosas mucho más grandes de lo que usted se imagina. Tienen su mente limitada. Y lo que Dios está diciendo aquí: yo quiero prosperarte. Y muchas veces nos sacude de muchas maneras. Nos trae algún tipo de dificultad, trae algún tipo de tribulación, trae una persona que quiere hacer daño. Y esos son los sacudidas que nos pega el Señor y que nos quiere hacer recordar: yo quiero hacer cosas grandes para tu vida. Pero muchas veces el cristiano se limita. Dios nos quiere llevar más allá de donde ha estado por mucho tiempo. Escúcheme bien. Tal vez usted se encuentra cómodo, se encuentra a gusto donde está, en su iglesia, en su ministerio. No, nadie me va a mover. No, y esa es una mentalidad muy limitada. Alguien dijo: los únicos límites son aquellos que nosotros mismos establecemos. Pero qué tremendo es que creamos esta mañana y confiemos seriamente que Dios realmente sí quiere darnos más. ¿Cuántos confían en eso? Él nos ha dejado a nuestra disposición todo lo que necesitamos. Por ejemplo, en nuestro compañerismo es increíble tantos rallies que hay, tantos eventos que tenemos de crecimiento, tantas conferencias que tenemos a la disposición. Y es increíble mirar a hombres, mirar a parejas, a mirar cristianos que no valoran esto. ¿Por qué? Porque tienen su mente limitada. Pero Él nos ha dejado, Dios ha bendecido este compañerismo de una manera maravillosa, mi hermano, para que podamos nosotros poder cumplir nuestras metas y engrandecer su reino también aquí en esta tierra. No nos hace falta nada, mi hermano. ¿Sabe qué es lo que hace falta? Solamente hace falta ganas, valentía, coraje, fe. Y estas son las carencias en muchos hijos de Dios. Quiero señalar 4 tipos de limitaciones muy comunes. La primera son las limitaciones personales. Lo que usted hace para no crecer. Escuche bien. En una ocasión a mí me dieron unas palabras. El pastor Alberto Maleno me dijo: Daniel, Dios tiene cosas grandes para ti en el ministerio. Yo era un nuevo converso. Dios tiene ciudad, Dios tiene naciones, pero necesitas prepararte seriamente para cuando llegue ese momento. Y esas palabras, cuando me las dijo, quedaron tan grabadas en mi corazón que día a día las recuerdo y son un reto para mí. Y esta promesa me ha empujado, mi hermano, una y otra vez a prepararme, a no dejar de estudiar, de esmerarme en todas las áreas, ser bendición para mi pastor, ser bendición para esta iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios está diciéndonos aquí en este texto. No te limites, sino que piensa en cosas grandes que yo voy a actuar a favor. Pero muchas veces se deja de luchar y se deja de hacer lo que lo hace a uno crecer. ¿Por qué? Por la comodidad. Estoy bien, estoy tranquilo, nadie me diga nada. Y se deja de luchar. El Señor Jesucristo declaró en Lucas 16, versículo 10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Todos deseamos cosas grandes, pero muchas veces ni en lo más pequeño se es fiel. Y esto causa que Dios se limite para usted. Una segunda limitación es la de otros. Cuando otros impiden que usted crezca, por ejemplo, la envidia.
Sí, hermano, cristianos envidiosos lo hay, que no desean que uno crezca, que no desean que tenga puertas abiertas, oportunidades sobre sus vidas. La hay, amén. La competencia es algo increíble muchas veces, compitiéndose uno al otro, pastores con pastores, iglesias con iglesias. Es algo increíble. Eso limita que Dios se mueva a su favor. El egoísmo también causa que Dios no se mueva a su favor. Una tercera limitación, y no podemos pasar esto, son las del diablo. Porque esta es una realidad. Muchos cristianos no toman en cuenta el diablo, pero el diablo, escuche bien, está totalmente entregado para robar, destruir y matar todo tipo de bendición que proviene de Dios para nuestras vidas. El diablo, escuche bien, quiere que vivamos estancados, sin fruto, estériles, completamente. Él lo disfruta, él se goza cuando un cristiano, un pastor, que vienen siendo los líderes de cada iglesia, tiene una mente limitada. Una cuarta limitación son las de nuestro pasado. Y estas pueden ser los errores y pecados que causan que creamos que Dios no puede moverse a nuestro favor. Constantemente están recordando cosas del pasado, sus fallas del pasado. Y estoy hablando de cristianos, estoy hablando de discípulos, estoy hablándole a los pastores que constantemente en sus mentes están las cosas, las equivocaciones que cometieron años atrás. Y eso no permite que Dios se mueva a su favor. El pueblo de Israel se encontraba estéril, era tierra árida sin fruto. Se habían alejado de Dios, nos dice la historia, pero ellos clamaron por ayuda en un momento donde habían perdido toda su fe. Y Dios les dice que Él les dará un crecimiento maravilloso para sus vidas. Y esto es lo mismo para todos nosotros. Que si acudimos a Dios por bendición, necesitamos prepararnos seriamente, porque los planes de Dios son grandes para nuestras vidas. Oh, siempre recuerdo esas palabras. El pastor Alberto Maleno me dijo: Daniel, Dios tiene grandes cosas para ti, sí, pero necesitas estar preparado para cuando llegue ese momento. Nuestro texto nos dice estas palabras: alarga tus cuerdas. En otras palabras nos dice: añade a lo que hoy tienes. Busca más, sé positivo, esfuérzate. Refuerza tus estacas, dice el Señor. Y si nuestra carpa es más grande, escuche bien, las estacas tienen que ser más fuertes para que sean sostenidas. Y aquí nos reta el Señor a que nos preparemos para el crecimiento en todas las áreas. Yo le pregunto una vez más, ¿qué hace usted al respecto para obtener lo que Dios planea para su vida? Todos los planes, un paquete de bendiciones que Dios tiene, que quiere derramar sobre usted de una manera maravillosa, pero no puede derramarlos por su mente limitada. Y tal vez sea en su matrimonio, en su trabajo, algún plan, alguna meta, algún sueño, algún objetivo, algún ministerio que quiere lograr. Usted, escuche bien, necesita trabajar muy fuerte para poder lograrlo. Dios está listo para bendecirnos, pero muchas veces no estamos preparados para esa bendición. Esa es la realidad. Hay personas que piden cosas, que quieren cosas grandes y las exigen, pero no son fieles en lo muy poco. ¿Cómo vamos a poder darle más a esa persona? Yo he hablado con discípulos, he hablado con hombres y les digo: óyeme, si no puedes ser fiel en esto que es algo pequeñito, ¿por qué me estás pidiendo algo más grande? Y así es Dios con nosotros también. No se limite. Quiero hablar por último en esta mañana lo que Dios hará. Aquí nuestro texto nos habla de una orden dada por Dios, de lo que tenemos que hacer, porque Dios da mandamientos, Dios nos pide que actuemos para poder crecer, pero ahora Dios está declarando lo que Él va a hacer.
El versículo 3 nos dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y aquí nos habla de una promesa de crecimiento que vendrá sobre nuestras vidas. Una expansión maravillosa donde Dios va a actuar de una manera sobrenatural, porque es así como actúa el Señor, un Dios de milagros, un Dios que cuando Él se pone, mi hermano, en medio, empieza a hacer maravillas sobre nosotros, donde la esterilidad empieza a dar fruto en gran manera, donde la tierra árida se convierte en manantiales de agua fresca, donde las dificultades se vuelven en posibilidades, donde los obstáculos ahora son oportunidades, donde las iglesias hijas se convierten en iglesias madre y luego en abuelas, hasta llegar a tataranietas también. Es ahí cuando Dios se involucra, Dios empieza a hacer cosas maravillosas. Y Dios cumple lo que promete. En el libro de Números 23, capítulo 23, versículo 19, la Biblia, Dios habla hoy, nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Ahora escuche bien. Dios no nos pide que crezcamos en una sola cosa, sino que crezcamos en todo. Y no nos habla únicamente de cantidad, nos habla de todo, mi hermano. Versículo, nuestro texto nos dice: te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y esto nos dice que vamos a crecer espiritualmente, que vamos a crecer en conocimiento, en amor, en dedicación, en consagración a Dios, en nuestro servicio a Dios y en nuestra fidelidad. Y es aquí donde esta promesa se cumple sobre nosotros, que nos dice: y tu descendencia heredará naciones. Qué tremenda verdad tenemos aquí, mi hermano. Yo quiero esto para mi vida. En lo personal, yo lucho por esto, amén, estas palabras sobre mi vida, de que Dios quiere hacer cosas grandes conmigo. Oh, bueno, necesito prepararme, necesito esforzarme, necesito ser osado, necesito ser valiente, porque yo sé que si lo soy, Dios va a actuar y Dios se va a mover y Dios me va a bendecir. Y eso es lo mismo para todos nosotros. En el Salmo 2, versículo 8 nos dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y entienda esto: el paquete de Dios, mi hermano, para nosotros es grande. Si usted desea superarse, alcanzar cosas grandes y llegar lejos en la vida, en el ministerio, ir escalando hasta la cima donde muchos no han podido llegar por pereza, por falta de fe o por conformismo, si su respuesta es sí, mi hermano, yo le animo. Hoy es su día de empezar y prepararse. Usted necesita capacitarse. Usted necesita permanecer activo, enfocado en no conformarse, sino más bien anhelar ensancharse y salir de sus propias limitaciones. Pastores, discípulos, Dios nos promete alcanzar las colonias de nuestra ciudad. Dios nos promete que alcancemos ciudades, que alcancemos naciones arruinadas por el pecado. No sé si eso te conmueva, por la ignorancia y la opresión diabólica, y tomar dominio sobre ellas. Es por esta razón que tenemos este lema en nuestra conferencia: el que gana almas es sabio. Es sabio, es alguien que obedece, es alguien que cumple la gran comisión, es alguien que tiene pasión, es alguien que se prepara. ¿Por qué? Porque tenemos esa pasión, mi hermano, nuestro compañerismo, que es ganar almas para Cristo. A.W. Tozer dijo en uno de sus libros, un escritor: un mundo asustado y golpeado necesita una iglesia sin miedo. Una iglesia sin miedo.
Una iglesia confiada en las promesas de Dios. Escuche bien, una iglesia así siempre buscará extenderse más y más y siempre quedará asombrada por lo que Dios hará. En esta cruzada de milagros que acabamos de tener recientemente, fue maravilloso mirar a un gran grupo de cristianos en la iglesia trabajar arduamente. Muchos andaban cansados, ya no podían más, pero era increíble, amén, que ellos se animaban unos con otros, creyendo por lo que Dios iba a hacer. Y era algo maravilloso mirar, así como todos están aquí en esta mañana, así estaba lleno de pura gente nueva y todos los cristianos ahí arriba. Oh, mi hermano, cuando nosotros actuamos y confiamos, Dios va a actuar a nuestro favor. En una ocasión le preguntaron al pastor Mitchell: pastor, ¿usted se imaginó alguna vez lo que es el compañerismo el día de hoy? El pastor Mitchell responde: ni en mis más locos sueños. Un hombre sencillo. Qué maravilloso es que tengamos a un líder sencillo, humilde, que ha creído, que se ha preparado, que ha actuado, y Dios ha hecho grandes cosas en su vida y en su ministerio, y gracias a ello nosotros estamos aquí. Voy a concluir con estas dos frases una vez más de mi pastor y de William Carey. Dios nunca tiene planes pequeños para sus hijos, y yo tampoco. Espere grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Escuche bien, pastor, discípulo, esposa de pastor. Los planes de Dios son muy grandes. Y aquí Dios nos está diciendo: no nos limitemos, que no permitamos que el conformismo, que no permitamos que la comodidad o cualquier dificultad nos impida aprovechar cada oportunidad para seguir hacia adelante, alcanzando metas, logros, sueños sobre nuestras vidas. Y el reto que yo le hago en esta mañana con este sermón, para terminar, y me incluyo, es que creamos por cosas grandes. No se limite, Dios nos reta a crecer. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo mientras